Muy buenos días a todas y todos los que se han sumado a este interesante webinar organizado por la UNCAC, Alianza contra la Corrupción, y la Cámara de Comercio de Santiago y su Comité de Compliance, para hablar de un tema que consideramos aquí súper relevante y que se ha titulado Relación Público-Privada como motor de la integridad. Yo creo que si miramos todo lo que ha pasado en los últimos par de años, digamos, y ver cómo efectivamente el mundo y la sociedad chilena ha cambiado de manera muy relevante, yo creo que nadie lo podría haber predecido, ¿verdad? Hasta hace menos de un par de años vivíamos en un mundo diferente. Yo creo que casi sin darnos cuenta, primero una revolución social como primera ola de cambio y luego este verdadero tsunami de la pandemia significó que en poco tiempo nuestro país, como lo conocíamos, cambiara de forma importante, digamos. Y estos factores de impacto, desconocidos en su momento, pero súper devastadores, digamos, luego de ser vividos, han puesto, en mi opinión, digamos, en evidencia, además de muchas cosas positivas, resiliencia, formas nuevas de generar negocio y cambio, también algunas sombras, áreas grises y cuestiones que a veces nos parecen injustificables, conflictos de interés, etc. Entonces, en todo este nuevo contexto sanitario y social, estamos saliendo eventualmente de la pandemia, y que también por añadidura es político, económico, tecnológico, cultural, tiene como efecto que la demanda de transparencia en el sector público, pero también en el sector privado, sea cada vez más elevado. Entonces, en este mismo orden de ideas, hemos organizado este webinar para poder conversar con distinguidísimos invitados. Primero presento a María Jara Quemada, que es abogada con un máster en el extranjero, directora ejecutiva de Chile Transparente y con un largo currículum en temáticas de transparencia y anticorrupción. Trabajó en la Secretaría General de la Presidencia, en la Fundación Ciudadano Inteligente, en Espacio Público, también en la Red Anticorrupción Latinoamericana. Así que muy bienvenida, María. Y también tenemos aquí invitado a un amigo de la casa, a Juan Eduardo Ibáñez, que también es abogado, el LLM de Berkeley, y actualmente director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho y fundador de un programa que consistentemente en el tiempo se ha preocupado de levantar estas temáticas. Me refiero al programa de sostenibilidad corporativa de la Católica. Básicamente el esquema de esta actividad es que sea una conversación lo más libre posible. Vamos a dar primero inicio a unas palabras de bienvenida a Carlos Soulet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, para iniciar este conversatorio. Desde ya los invitamos a dejar sus preguntas en el chat de Zoom o de LinkedIn, donde estamos transmitiendo en vivo. Carlos Soulet, bueno, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, muy bienvenido y muchas gracias por generar esta oportunidad de conversación. Gracias, Sebastián. Muy buenos días, y a nombre de la Alianza Anticorrupción UNCAC y de la presidenta de la Alianza y de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, les damos una gran bienvenida a todos quienes se van sumando en este seminario, y de manera muy especial a los panelistas, María, Juan Eduardo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy existe un desafío a nivel global respecto de la lucha contra la corrupción, y por supuesto que Chile no está ajeno al desafío. Es imperativo de alguna manera que, junto con la necesidad de reactivación económica, volver a encauzar las confianzas, dar certezas para el desarrollo del país. Todas nuestras organizaciones, nuestras empresas nos piden esto, y en un contexto a veces de decisiones complejas. Pero también debemos generar instituciones públicas y privadas fuertes con sistemas de integridad lo suficientemente capaces de actuar como barrera ante los actos de corrupción. En general, en Chile nos sentimos y hemos sido resilientes en materia de corrupción gracias al trabajo de un montón de actores en esta lucha. Pero también estamos claros que existen brechas por las que debemos seguir trabajando, y ahí es donde fomentamos el trabajo colaborativo entre las instituciones públicas y el sector privado. En esta tarea por promover las buenas prácticas se trabaja desde hace más de 10 años, con mucho éxito desde la Alianza Anticorrupción UNCAC, y desde mayo, hoy como organización, y a nombre de María Teresa, tenemos el honor de presidir, y el gran desafío, porque es un desafío estar en este rol hoy en día para nuestra institución.
Uno de los principales objetivos de esta labor es diseñar y aplicar acciones que permitan dar cumplimiento en Chile a los principios de la UNCAC, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Nosotros en Chile firmamos este compromiso ya en octubre del 2006 y es de carácter vinculante, por el cual somos medidos. De esta manera, la Alianza impulsa y difunde buenas prácticas de las instituciones públicas y privadas para prevenir y erradicar cualquier indicio o tipo de corrupción, y el país, como les decía, es evaluado en este cumplimiento. Esto se alinea con la finalidad número 1 de la Alianza, o de la Convención, que es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. Nosotros estamos convencidos que la empresa, y en especial el comercio, no solo tienen el deber de combatir la corrupción y aplicar medidas estrictas en esta materia, sino que también existen diversas experiencias e iniciativas que del mundo privado pueden ser compartidas con todos los actores y la sociedad para que avancemos juntos en esta tarea. Sabemos que la prevención y la lucha contra la corrupción constituyen un propósito fundamental de todos los actores de la sociedad. Hoy nos lo demanda la sociedad. En esto se tiene que incluir al sector empresarial y tenemos la corresponsabilidad de dar un paso al frente y trabajar en conjunto con el sector público para prevenirle y fomentar estas buenas prácticas dentro de las instituciones que a veces nos toca liderar. Queremos que los privados sean entidades activas en esta materia, en todos los temas anticorrupción, y en un trabajo mancomunado con el mundo público a nivel de nuestro país y también regional y local, podemos seguir ubicando a Chile como un referente en América Latina y en el mundo de un exigente estándar para lograr y mantener esta posición de prestigio de nuestra integridad a nivel internacional. En Chile somos muy orgullosos de decir que somos un país que en general ha sorteado bien las olas de corrupción, pero no estamos ajenos a estos problemas y creo que trabajando en conjunto es la fórmula para avanzar de manera más eficazmente. Estoy convencido que el seminario nos va a seguir aportando en el desafío y los animo a todos los que se han ido conectando a participar con sus preguntas a través del chat del mismo Zoom, los que están conectados por Zoom o desde LinkedIn, para que podamos aprovechar a nuestros grandes invitados de hoy. Muy buenos días y muy buena jornada. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos aquí nos comenta importantes desafíos del UNCAC, del país, del sector privado, de cómo las empresas toman este rol público también de generar confianza, de generar su propia legitimidad. Entonces, en ese sentido, y habiendo conversado ya cómo encarar, digamos, esta conversación, te dejo la palabra para que hablemos justamente de la ética, de la legitimidad y del buen gobierno corporativo. Adelante, Juan. Gracias, Sebastián, por la presentación. Carlos, gusto saludarte, lo mismo, María. Agradezco a la Cámara de Comercio esta iniciativa y sobre todo haber tomado la presidencia de la Alianza, porque verdaderamente hemos aprendido que existen muchas prácticas que es necesario compartir entre el sector público y el sector privado. Y de hecho muchas veces la corrupción, si bien antiguamente se asociaba al sector público y especialmente vinculado con los temas de cohecho o soborno, por lo general hay dos partes, ¿verdad? Un privado y un público que actúan conjuntamente en la corrupción. Entonces hoy día para las empresas constituye un deber importante, pero la buena noticia, y es lo que les voy a comentar hoy día, es que el tema de la ética y la gestión de la cultura de integridad en la empresa está siendo hoy día incorporado dentro de la gobernanza, que es uno de los pilares de la sostenibilidad. Es decir, aquellas empresas que están adoptando una forma sostenible, que quieren perdurar en el tiempo y generar valor, están incorporando de manera más seria la gestión de la ética. Durante mucho tiempo, y Sebastián lo sabe, un tema que hemos conversado mucho, parecía ser que la ética y la integridad era un accesorio a la gestión corporativa, ¿cierto? Se contrataba gente ética y de alguna manera descansábamos en un entendimiento que íbamos a hacer lo correcto. Sin embargo, la literatura moderna ha mostrado que la cultura ética debe ser gestionada y que actuamos todos de una manera consistente con el entorno que nos rodea. De manera que si no lo gestionamos, probablemente estamos expuestos a que esa cultura se vaya degradando, se vaya viciando, se vaya echando a perder, en definitiva, se vaya corrompiendo. Entonces, les voy a contar brevemente la relación que hay entre ética, gobernanza y sostenibilidad como un camino de desarrollo para poder incorporar las prácticas que eviten al sector privado incurrir en actos de corrupción. Lo primero es hacer esta distinción, ¿verdad? Si bien para el servicio público rige un principio de probidad general, que no está establecido expresamente para el sector privado, ello no significa que los privados no deban ponerlo en el centro de la forma de hacer negocio.
La ética, nosotros la hemos definido como la capacidad de discernir lo correcto y actuar conforme a ello. ¿Ah? La ética tiene dos elementos fundamentales. Uno, elemento de la inteligencia que determina lo que es correcto, y en segundo lugar, debemos actuar conforme a ello. ¿Ya? Sebastián, tomó un curso de filosofía griega, porque siempre es bueno volver a los fundamentos. Ayer estaba leyendo los diálogos de Platón, ¿verdad?, en el que Sócrates reflexiona permanentemente e intenta distinguir lo que es bueno y luego obrar conforme a ello. El caso de Sócrates es bien dramático, porque el diálogo de Critón que estoy leyendo, ¿verdad?, lo tratan de invitar a que salga a la cárcel para evitar la condena a muerte. Y Sócrates, reflexionando, aunque su muerte esté, su vida en peligro, dice: lo correcto es quedarme acá, ¿no?, y asumir el destino que le ha tocado. ¿Ah? Es un caso extremo, pero ese ejercicio de la ética es lo que tenemos que internalizar, que en las empresas debe ser realizado. ¿Ah? La ley fija un piso mínimo, pero sobre la ley hay muchos temas que son discutibles. ¿Ah? La ética suele ser una materia en la que es bienvenido tener discusiones, aplicar principios e intentar determinar, en base a la prudencia, qué es lo que es correcto de hacer en un caso concreto. Entonces, la ética vendría a ser esta capacidad colectiva de la organización de decidir qué es lo correcto y luego actuar conforme a ello. Y ello tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto? No siempre vamos a estar haciendo esta reflexión, muchas veces es bien inconsciente. ¿Sí? Y la cultura tiene que ver con el ethos de la organización, con lo que la organización es. Y eso está determinado no por su código de ética o sus políticas, sino que por una cuestión mucho más compleja que tiene que ver con la historia, los objetivos, las personas, los incentivos, las políticas, etc. Eso da vida a una cultura corporativa. Y ahí es donde debe trabajarse que esa cultura sea ética. ¿Okay? Como les comentaba, la cultura es interesante también porque si bien las empresas lo gestionan desde el punto de vista de la innovación, de las ventas o el marketing, nos olvidamos a veces de que la cultura ética también debe ser gestionada. Y el objetivo allí es que existan valores implícitos en la organización que determinan la forma como actuamos. ¿Sí? Como cuando entramos a un lugar y sentimos que el ambiente está cargado, eso es la cultura, ¿cierto? Y cuando entramos a un lugar de respeto y sentimos que podemos ser nosotros mismos porque hay un respeto del ambiente, esa es la cultura. ¿Sí? Y eso es lo que hoy día las empresas tienen que gestionar. Como les comentaba, la sostenibilidad, que es a lo que nosotros nos dedicamos, consiste, ¿verdad?, en la identificación de los impactos ambientales, sociales y de gobernanza por parte de las organizaciones, de manera de generar valor en el largo plazo para todos los grupos de interés. Una primera cuestión relevante es que dentro del pilar de la gobernanza, la ética ocupa un lugar central. En este sentido, es importante tener presente, ¿verdad?, que la gobernanza básicamente consiste en el sistema de administración y gobierno que se da a la organización para efecto de gestionar los riesgos e impactos y contribuir a la generación de valor en el largo plazo. Una buena noticia es que, como ustedes saben, la Comisión del Mercado Financiero dictó el año pasado la norma 461, que es una norma de reporte obligatorio para las compañías que están sujetas a la regulación de la Comisión y en la cual deben revelar una serie de elementos. La Comisión, para efecto de determinar qué elementos son materialmente relevantes, se refiere al estándar de SASB, que es una fundación norteamericana que ha definido los temas materialmente relevantes. Y la buena noticia es que uno de los temas relevantes es la ética de negocios. ¿Sí? Es decir, muchas empresas van a tener que comenzar a revelar en sus memorias anuales cómo están gestionando los temas de la ética de negocios. Para nosotros, Sebastián, este punto es central porque hace que la ética deje de ser un accesorio a ser un tema que está vinculado con los temas más relevantes de la compañía. E incluso, atendiendo al índice de SASB, con aquellos temas que un inversionista razonable tomaría en consideración para efecto de decidir sus inversiones. O sea, es un tema que tiene que ver con el funcionamiento de los mercados y con la información que se pone a disposición de los inversionistas. Y si uno ve qué es lo que se refiere SASB por ética de negocio, hay hartos temas interesantes y que probablemente a La Paz le van a llamar la atención porque tienen que ver mucho con los temas de corrupción. Dice SASB que esta categoría de ética de negocio aborda la forma en que la empresa gestiona los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética de los negocios, incluyendo la gestión de los temas de fraude, corrupción, soborno, pago de facilitación, responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Además, dice la norma, esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares comerciales a medida que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. ¿Ya? O sea, la empresa va a tener que reportar cómo gestiona y además cómo está adaptándose a las nuevas sensibilidades respecto de los temas de gestión ética. Finalmente, dice también, la empresa va a reportar cómo está actuando para brindar servicios que satisfagan los más altos estándares profesionales y éticos de la industria,
lo que significa evitar conflictos de intereses, tergiversaciones, perjuicios, negligencia, etcétera, etcétera. Es decir, los temas que antiguamente estaban un poco en el borde, hoy día van a pasar a ser centrales. Los directorios, como responsables de suscribir la memoria anual, deberán firmar y explicitar las políticas que están incorporadas. Solo para terminar, Sebastián. Juan, es que antes de terminar, lo que pasa es que estoy tocando justo un tema y aquí Alberto Torres, que está conectado desde LinkedIn, hola Alberto, nos pregunta algo que estás tratando, entonces me gustaría hacer el link al tiro. Nos pregunta cómo podemos gestionar la ética en el ámbito privado. Entonces, después del análisis, de la búsqueda del ETO, de también regulación que nos empieza a exigir mayor transparencia en nuestra gestión. ¿Cómo la gestionamos entonces en el ámbito privado e integramos los caminos con políticas públicas donde hoy, según Alberto, digamos, no se ve claridad en bases futuras estructurales? Marcos conceptuales, me imagino que va por allá. Súper, bueno, es un tema que podríamos hablar bien extenso, ¿eh? Cómo gestionar y desarrollar una cultura ética, pero muy en síntesis, yo te diría que lo primero que se requiere es que exista una conciencia desde la alta administración de la compañía que este es un tema central, del cual depende su legitimidad, ¿ya? De hecho, más adelante les voy a comentar, pero existen estudios, acaba de salir un estudio importante que vincula la pérdida de valor de la empresa con los factores de gobernanza. Es decir, hoy día, no gestionar adecuadamente estos temas está medido que genera un impacto en la compañía. Cuando tú logras que el directorio converse en verdad sobre lo que es una ética y una cultura corporativa, comienza el primer paso para desplegar desde arriba hacia abajo todo lo que se entiende como una cultura de ética. Es verdad que se requieren códigos de ética actualizados, que se requieren procesos, políticas, encargados, que se refiere a identificar los riesgos. Hay una serie de medidas que incluso la Cámara de Comercio ha desarrollado y ha puesto a disposición de sus socios. Pero lo importante es tener presente que ninguna de ellas es suficiente, sino que el conjunto van generando esta cultura. Y como en todos los cambios organizacionales, se requieren también líderes y se requieren personas que sean capaces de hacer una gestión de cambio vinculado al tema de la ética. Y lo que se ha visto, Sebastián, es que en aquellos casos donde hay fallas en los temas de compliance, por lo general ha faltado ese líder, ha faltado el tono de arriba, ha faltado el propósito corporativo, ¿cierto? De hecho, muchas veces, para las organizaciones que buscan maximizar su utilidad o ser muy eficientes, esos drivers pueden llevar a generar actos de corrupción. Si no tenemos muy claro que el propósito de la empresa moderna, ¿verdad?, es generar un mayor valor, pero con una alta integridad y con un alto manejo de los riesgos. Solo para terminar, mencionar que el año pasado, hace ya 2 años, la Cámara de Comercio de Santiago dictó sus nuevos principios de conducta empresarial, un trabajo en el cual tuvimos la suerte de participar, y fue bien interesante sistematizar en solamente 7 principios la base de lo que es una conducta empresarial responsable. Y por supuesto, uno de ellos tiene que ver con la gestión de la ética. Específicamente se llama a la empresa a implementar una cultura de ética e integridad que se traduzca en prácticas honestas de operación, promoviendo la libre competencia, la solidez institucional y el Estado de Derecho. Si ustedes van a la web de la Cámara y encuentran los principios, van a ver que está desglosado en 4 ítems cómo se puede implementar una cultura de ética e integridad y finalmente poder llevar un compliance integral. Entonces, para cerrar en definitiva, lo que tenemos es que hoy día la sostenibilidad corporativa, que es esta disciplina que busca generar valor en el largo plazo para las organizaciones, está incorporando dentro del pilar de la gobernanza, uno de los 3 pilares fundamentales, la gestión de la ética. Y muchas empresas van a tener que reportar cómo lo están haciendo, porque hoy día, bajo el estándar de la Comisión del Mercado Financiero, se ha constituido un tema materialmente relevante, así que bienvenido sea esa nueva disposición. Gracias. Muchas gracias, Juan. El chat estamos como trending topic, porque están llegando preguntas y preguntas, entonces las vamos a ir conduciendo y probablemente vamos a ir tomando otras preguntas en algunos temas que vamos a ir tocando en un momento más. Solamente agregar que a la pregunta de Alberto, Mónica Navarrete agrega que la ética es un valor, y que yo creo que está muy asociado a lo que dijo Juan al final. Por lo tanto, hay que ver cómo nos relacionamos y nos reconocemos los valores y cuál es la importancia que también tienen nuestras vidas, digamos, y cómo lo llevamos eso al ethos corporativo desde la perspectiva de la definición empresarial, de la definición de lo que queremos ser como personas, construcción de propósito y propósito. Y para pasarle la palabra ahora a María Jaraquemada, quiero tomar una pregunta que nos llega también desde LinkedIn y que, déjame ver la capa. Perfecto, y que tiene que ver con
el tema que nos va a hablar María, que tiene que ver con la corrupción como un fenómeno problemático no solamente para el Estado, sino que también para el sector privado, principalmente con toda la experiencia que María y Chile Transparente tienen en diagnóstico, tanto empresarial, tanto de percepción de la corrupción, también con un canal de comunicación o de denuncia, el proyecto ALAC, donde desde la perspectiva del diagnóstico yo creo que puede ser un excelente, digamos, comentario lo que nos pueda llegar a comentar María. Y en este sentido, María Elena Espina, digamos, nos comenta que la nueva Estrategia Nacional de Integridad y en el vínculo de corrupción, problema del Estado y también del sector privado, que nos comenta que está en fase de elaboración, también considera dentro de sus ejes al sector privado. María, adelante, te dejo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo soy una de las fans de estos temas de la colaboración público-privada, también en temas de políticas públicas de integridad y corrupción. Y yo creo que en Chile hemos ido avanzando hacia eso, pero todavía muy tímidamente. Yo creo que no podemos dudar que en los últimos años hay muchos cambios. Nosotros hace 40 años pensamos que la corrupción era visto como un problema principalmente del Estado, e incluso se consideraba que un poquito de corrupción era beneficiosa para aceitar el Estado y mejorar el funcionamiento de la provisión de bienes y servicios. Hoy en día, afortunadamente, el panorama es muy distinto, y no solo se ve al sector privado, que puede ser en el fondo parte de la corrupción, o la cara contraria, la cara buena, por así decirlo, de la moneda, que es promover la integridad en su interacción con el Estado, sino en la propia interacción entre privados. Hemos avanzado, hemos subido los estándares de lo que consideramos que atenta contra la legitimidad de los negocios y el mercado, y hoy en día, por ejemplo, la corrupción entre privados, la administración desleal, el tráfico de influencias, entre otros, se ha ido avanzando en generar mecanismos para prevenirlos, para detectarlos, pero también para sancionarlos adecuadamente. Yo creo que sin duda Chile ha avanzado en materia regulatoria. Nosotros hoy en día, bueno, somos parte de los 3 tratados internacionales más importantes que existen en la materia. El primero que existió, que es al alero de la OEA, el de Naciones Unidas y también el de la OCDE, y también hemos avanzado, por ejemplo, en sancionar algunos hechos de corrupción propiamente entre privados. Se ha tratado de exigir también a las empresas contar con mayores obligaciones de rendir cuentas, como mencionaba Juan, y de transparencia, y también modelos internos de prevención de delito y de promoción de una cultura de la integridad. Pero, tal como estaban señalando, las culturas son difíciles de cambiar de modo interno. Por eso yo creo que, a pesar de que todo esto lleva a esos cambios, sabemos que toman su tiempo, y yo creo que, en general, algo como que tenemos que meternos, interiorizarnos, meternos como en el subconsciente, es que la regulación que hoy en día existe, el marco legal, debe ser una guía, debe ser el piso, pero no el techo. ¿Ya? Yo creo que en el fondo es lo que nos pone como el marco mínimo de lo que nosotros podemos hacer. Pero tenemos que entender, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan, de que en el fondo las causas de la corrupción, o sea, la corrupción es multicausal, y el comportamiento íntegro también. Y tiene un factor que es relacional, que tiene que ver con cómo se comportan los demás, con cómo espero que se comporten y cómo me autopercibo también dentro de este ambiente. Entonces, por eso yo creo que es muy importante lo que se señalaba respecto de los liderazgos, tener liderazgos comprometidos, dar señales claves frente a quienes no cumplen las reglas, establecer herramientas para que se dificulten estas transgresiones, pero eso yo creo que es solo un tema. Yo creo que nosotros, o sea, los liderazgos son muy relevantes, son claves, pero yo creo que también hay que entender que esto, para que sea parte de una cultura, tiene que ser compartido en general por las personas que trabajan y colaboran dentro de una empresa. En empresas pequeñas y medianas puede ser relativamente más sencillo. Se pueden establecer estos códigos de ética o estos valores de una manera colaborativa, y por lo tanto es más fácil que todos interioricemos esos valores y los compartamos si también los trabajamos de manera colaborativa. En empresas más grandes, por cierto, que es más difícil, pero existen maneras de hacerlo. Entonces tenemos por un lado los liderazgos, que son muy relevantes, pero también que esto surja de una manera colaborativa para que sea interiorizado y compartido por todas las personas que son parte de la empresa, ¿ya? Yo creo que esto toma mucha relevancia, siempre ha sido muy relevante,
pero toma mucha relevancia por distintos temas. Uno, por lo que decía Juan respecto a que efectivamente hemos visto que este tipo, la ética, la cultura de ética, la cultura de integridad dentro de las empresas y cómo se comportan puede afectar efectivamente en su reputación o incluso en los consumidores. Pero también yo creo que tenemos que ser conscientes que en Chile hace un tiempo ya estamos en una crisis de confianza que golpea muy fuertemente a las instituciones y también golpea, por cierto, al sector privado. Claro, uno ve las cifras de confianza de la última CEP en el sector privado comparado con los partidos políticos, el Congreso y el gobierno, y por cierto que son mejores. Pero en general, las instituciones que están mejor evaluadas, donde hay más confianza, son las universidades con un 50% y de ahí para abajo. Es decir, no estamos bien. Y yo creo que en el estallido social que tuvimos habían ciertas, y eso también lo denotan ciertas encuestas que se hicieron, algunos estudios que se hicieron al respecto, parte de esto tenía que ver con cierta percepción de abusos y de desigualdad, pero no una desigualdad solo socioeconómica, sino también de impunidad, de delitos de cuello y corbata, de colusiones con sanciones bajas, etc. Entonces yo creo que tenemos que tener muy presente esto y la relevancia de esta temática para nuestra sociedad y creo que algunos de los déficits que tenemos en avanzar en esto es que en general en estas materias hemos tenido más bien trabajos en silos. Por eso yo encuentro una muy buena noticia que la Estrategia Nacional de Integridad incorpore el trabajo con las organizaciones del Estado y públicas, con la sociedad civil, pero también con el sector privado, que es parte relevante de esto. Y yo creo que con esto se puede ir avanzando en dejar ciertas suspicacias de lado de un rol más regulador del Estado, avanzar hacia una mayor colaboración y que el sector privado, los gremios también sean parte de las propuestas y de las soluciones. Yo creo que en el fondo para tener un círculo virtuoso de la colaboración público-privada es necesario que sea parte también de esto. En Chile nosotros hemos avanzado decididamente en transparencia y acceso a la información pública, pero también vemos que también se está solicitando esta transparencia y acceso a la información respecto al sector privado, especialmente aquellas empresas que prestan servicios de utilidad pública. Nosotros en Chile Transparente ya hemos realizado 6 mediciones de cómo algunas empresas reportan información como sus políticas de anticorrupción, como la transparencia organizacional y la información en otros países de operación, y hemos visto avances. Nosotros partimos el año 2014 y el promedio de reportabilidad era un 45% y el año pasado tuvimos un 68%. Pero al mismo tiempo que hemos visto estos avances, hemos visto un estancamiento en los últimos años. Y lo mismo se puede decir respecto al índice de percepción de la corrupción en Chile. Empezó a disminuir levemente a partir del 2014 y los últimos años hemos visto un estancamiento. Entonces tenemos que entender que nosotros generamos avances, pero esto no es algo estático, es muy dinámico. Por lo tanto, tenemos que ir regularmente reevaluando, remodificando, y lo mismo en el fondo con la gestión de riesgo. Nosotros en Chile tenemos, yo creo que tenemos todas las condiciones para ser agentes de cambio y que el sector privado sea agentes de cambio dentro del país, pero también dentro de la región. Sin embargo, tenemos que avanzar en ciertas resistencias. Yo aún no entiendo por qué nosotros no somos parte de EITI, que es una iniciativa de transparencia en la industria extractiva, donde muchos países desarrollados ya son parte, que tienen en el fondo negocios en esas industrias en Chile, pero también la mayoría de nuestros vecinos que compiten, por así decirlo, con nosotros. Y también nos hemos resistido bastante con la regulación de beneficiario final. Ahora estamos viendo que hay más avance. Entonces yo creo que nosotros no somos un país extremadamente corrupto, por lo tanto yo creo que deberíamos de un poco bajar estas resistencias y yo creo que el llamado es a que el sector privado también sea este agente de cambio y que finalmente entendamos que esto no es algo estático, es muy dinámico y por lo tanto tenemos que estar constantemente revisando nuestros propios valores, nuestros propios estándares y qué estamos haciendo para cumplir con esto y que en el fondo el marco regulatorio es solo el piso y no el techo. Ahí lo dejo por ahora y quedo atenta a las preguntas. María, mira, y en ese mismo sentido de la relación, de la gestión privada, también de la cadena de compras, Eduardo Agullo te pregunta, haciendo una reflexión de lo que mencionó Juan, que la obligatoriedad por ahora de las revelaciones en temáticas ESG que está impulsado por la CMF apunta, digamos, a un determinado grupo de empresas que son las listadas en bolsa y de determinado tamaño. Considera, Eduardo, que muchas entidades que trabajan con el Estado no son reguladas. Entonces,
Él pregunta si sería recomendable que el Estado como comprador pudiera exigir tales revelaciones y así pudieran ser otras, pero de alguna forma un marco de una compra íntegra haciendo quizás una revisión de antecedentes, un análisis de background check de sus contrapartes, en ese mundo no regulado, digamos, o de empresas no reguladas que tienen una alta interacción con el Estado. ¿Cómo ves que este ámbito de gestión interna de integridad, de compliance al interior de esas empresas puede ser útil para construir un país más transparente e íntegro? Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Gracias. A ver, yo creo que se ha ido avanzando también en temas de compras públicas, en temas de proveedores del Estado. Y se han ido estableciendo ciertos estándares. Por cierto, siempre podemos revisarlos para que sean más relevantes. Yo creo que hemos avanzado en temas de que tengan cumplimiento sus obligaciones laborales, por ejemplo. Hoy en día, si es que tú eres sancionado, una persona jurídica sancionada por ciertos delitos de corrupción, puede quedar suspendido, incluso cancelado del registro de proveedores y no poder realizar contrataciones con el Estado. Entonces, yo creo que se ha ido avanzando. Pero esto yo creo que siempre tiene que seguir siendo revisado y se debiera exigir los más altos estándares, por cierto. Pero yo insisto en que lo que establezca el marco regulatorio ojalá sea el piso y ojalá no entremos como en la cultura del checklist, porque muchas veces nosotros entramos como, me exigen esto, check, me exigen esto, check. Pero yo creo que el caso Corpesca en ese sentido fue, la sentencia del caso Corpesca es un hito al decir, mire, usted puede cumplir con el check, pero tal como decía Juan, si nosotros no tenemos esto de verdad interiorizado, y esto es algo que los liderazgos de la propia empresa no están comprometidos y no viven de acuerdo a esos valores, no va a funcionar. Y con nosotros hemos visto casos de personas jurídicas que están siendo investigadas o han sido sancionadas por delitos de corrupción, como el caso Corpesca, como el que se está investigando ahora del caso de las luminarias. Nosotros vemos que los propios liderazgos o las directivas de esas empresas estaban involucradas en estos hechos. Y vemos casos distintos, como el caso de la ex cervecería Chile, donde fue una de las primeras investigaciones de corrupción, de soborno entre privados, que ahí efectivamente se trató de un caso puntual, porque era una persona que infringió los valores, las normativas de la empresa, y cuando fue detectado, la empresa inmediatamente tomó medidas. Entonces yo creo que eso te diferencia un poco, que tú puedes tener excelente cultura de integridad, puedes tener los mejores valores compartidos por todas las personas que trabajan, puedes tener medidas de prevención, puedes tener sanciones fuertes, pero siempre puede haber alguien que esté disponible a romper esas reglas, a no ir con esa cultura. La diferencia la marca en si esto efectivamente es una excepción o si en verdad es una regla y el modelo que nosotros tenemos es un modelo de papel o simplemente un cumplimiento de checklist. Entonces yo creo que si bien hay que avanzar en el tema regulatorio, yo creo que el tema regulatorio siempre va a ser una base, un piso, y uno tiene que entender que de ahí hacia arriba se construye. Oye, y para lograr ese piso, voy a tomar aquí una gran pregunta, un gran tema que nos deja Mauricio Ramírez y que tiene que ver mucho con lo que hace Juan, que es la formación de profesionales, porque en definitiva lo que pregunta Mauricio, entonces, ¿cómo lograr en la formación profesional, es decir, previa a insertarse en el ámbito laboral, y en especial en áreas comerciales y jurídicas, la integridad y, digamos, generación de líderes de empresas que promuevan este ámbito de transparencia, de gestión de políticas en términos de anticorrupción? Juan, ¿qué valor le damos a la formación académica, universitaria, antes de insertarse en el ámbito laboral? ¿La consideras relevante? ¿Puedes generar un mayor... ¿Es tema hoy en el mundo académico, en pregrado, en posgrado? Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que diste en un punto clave y además comparto mucho tu análisis. Bueno, es fundamental, ¿no es cierto? La educación es el pilar sobre el cual nosotros después construimos nuestra vida. Nosotros, de hecho, esto parte por casa, ¿verdad? En la Facultad de Derecho estamos haciendo un curso obligatorio de ética profesional a todos y muy aplicado. La ética no es algo que uno pueda intelectualmente solamente aprender, es una práctica, ¿ya? Es más parecida como a las matemáticas, hay que ejercitarse, hay que enfrentar problemas, hay que saber distinguir, hay que discutirlo en grupo. Yo diría que aquí, Sebastián, es donde verdaderamente la educación se pone a prueba, si es una capacitación o si realmente es una experiencia transformadora. De hecho, también en la universidad se acaba de lanzar un instituto de éticas aplicadas, cuyo objetivo es abordar los temas éticos en todas las distintas profesiones. Ahora, esto para la empresa es una tremenda oportunidad, porque la educación genera comunidad, genera encuentro, genera diálogo. A nosotros cuando nos toca asistir a empresas en los procesos de educación de ética,
diría yo que el resultado es increíblemente satisfactorio. La gente se siente interpelada en su dignidad. Tú vuelves a poner a la persona, al trabajador, como un sujeto de decisiones que debe obrar de acuerdo a el marco de la empresa. Entonces, dignifica, entretiene, nos hace personas nuevamente, nos vuelve a conectar, pero lo importante es que no sea una mera capacitación, ¿ya? Un video breve que diga, no te coludas, eso no cambia una tendencia. Lo que se requiere es una reflexión conjunta y profunda sobre lo que es el ser humano, lo que es la empresa, su propósito y cómo vamos a enfrentar los desafíos del futuro. Muchas gracias, Juan. Oye, y en relación a ver, tocamos como el aspecto cultural, regulatorio, tanto público como privado, pero también si nos dotamos de herramientas que nos permitan prevenir, que nos permitan alertar. Por ejemplo, María hizo referencia a la reacción de la cervecería AB InBev cuando tomó noticia de un eventual, digamos, hecho infraccional. Y me quiero referir a las líneas de comunicación con las partes interesadas en general, ya sea vía telefónica, redes sociales, canales de denuncia. Y lo digo porque se ha detectado, digamos, se ha diagnosticado. Por ejemplo, tomo el reporte de las Naciones de la ACFE, que es un estudio bastante serio, que canales de denuncia efectivamente implementados logran reducir en un porcentaje muy relevante casos de corrupción al interior de las organizaciones. Entonces, ustedes que han tenido un recorrido en esto, estoy pensando en ALAC, María, estoy pensando en el trabajo que hiciste en sostenibilidad corporativa con los compliance officers. Entonces quería ver cuál es su análisis, si comparten el valor preventivo de la línea de denuncia en materia de corrupción. María, ¿cuál ha sido tu experiencia en Chile Transparencia con ALAC, las principales conclusiones del estudio de sostenibilidad corporativa? Y también dejarles una preguntita final. ¿Qué valor le otorgan a las instancias públicas de denuncia protegida, como el que levantó la CMF, como si esto eventualmente también debería estar generado a nivel de denunciante protegido, delación compensada en materia de corrupción? Sé que se ha tratado, se ha discutido un montón. Les dejo abierto el tema. María, no sé si quieres partir tú con la respuesta. Sí, este es uno de los temas que nos obsesionan, así que... Y otro es el tema de la educación y la formación también que tocó Juan. De hecho, nosotros trabajamos mucho con el sector privado en este tema y estamos totalmente de acuerdo. O sea, esto tiene que ser algo recurrente. Como decía antes, no es estático, es dinámico. Entonces nosotros necesitamos que para que de verdad haya esta cultura, tenemos que estar en el fondo como reflexionando y compartiendo esto y efectivamente trabajándolo, dilemas éticos concretos, etc. Sobre el tema de la denuncia, mira, nosotros creemos que tiene un gran valor. De hecho, Transparencia Internacional en general promueve mucho esta materia, tanto en regulaciones del Estado como del sector privado, o sea, como un estatuto integral del denunciante. ¿Y por qué? Básicamente porque en verdad las entidades públicas no tienen la capacidad de estar fiscalizando absolutamente todas las situaciones. Y acá en el fondo lo que se trata de hacer es como una especie como de colaboración hacia la integridad, ¿no? Se trata de algo, yo sé que en América Latina tenemos una visión peyorativa y es como el acusete, caracuete, el sapo, cosas, términos peyorativos, pero yo creo que hay como revalorizarlo en el fondo y entender que cuando, donde yo trabajo, donde yo me desempeño, donde yo vivo, existen este tipo de infracciones y yo las veo, bueno, nosotros no queremos que todo el lugar donde yo trabajo se vea afectado, o donde yo vivo, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que el tema de los canales de denuncia son muy relevantes y especialmente anónimos. Pensando en que en general, y nosotros lo hemos visto en encuestas que se han realizado en el mundo, en encuestas que se han realizado en Chile, etcétera, las personas tienen temor a represalias. Represalias en general laborales en Chile o funas, por así decirlo. En otros países, como Centroamérica, está incluso en riesgo la vida de las personas, ¿ya? Por denuncias de corrupción. O sea, hay países donde se han descubierto casos de corrupción a raíz de un asesinato, porque se asesinó a un posible testigo y ahí se descubre que por qué se asesinó a esa persona, porque iba a denunciar un caso de corrupción. Entonces, yo creo que es muy importante el tema de la protección de la denuncia. Es un mecanismo preventivo, pero también es una muy buena manera de detectar casos que quizás de otro modo nosotros no los conoceríamos. Lo mismo con la delación compensada. O sea, pensemos en casos reales, pensemos en el caso Odebrecht. Todos los detalles que nosotros tenemos del caso Odebrecht son básicamente porque hubo colaboración eficaz, particularmente en Estados Unidos,
para, en el fondo, donde el ex controlador de Odebrecht dio muchísimos detalles. Muchos detalles que tenemos de la corrupción del papel tisú también es por colaboración eficaz. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos como esos dos mecanismos. Uno, la colaboración eficaz, cuando tú fuiste parte de eso, donde el reproche es menor, y la protección al denunciante, que tú no fuiste parte, pero por alguna razón supiste, tienes información sobre eso, y en el fondo se te protege de que no no tengas represalias laborales, ni a tu familia, etc. Nosotros somos parte de este programa ALAC que menciona Sebastián, que es nosotros una asistencia legal y jurídica que damos a denunciantes de corrupción. Nosotros no litigamos por estas personas que denuncian, pero sí les damos asistencia de si esos casos son corrupción o no, a dónde pueden acudir, etc. Y tenemos convenios con Contraloría y con el Ministerio Público donde nosotros, a nombre propio, derivamos estos antecedentes protegiendo la identidad del denunciante si es que el denunciante lo pidiera. Y este es un programa mundial porque efectivamente muchas veces la sociedad civil tiene que entrar a suplir lo que el Estado o no quiere hacer o no lo puede hacer porque no hay confianza. ¿Ya? Porque puede pasar que tú efectivamente generas estos mecanismos en Contraloría, en la Comisión de Mercado Financiero, en la Fiscalía Nacional Económica, pero puede ocurrir que en un país con una crisis de confianza brutal, las personas no confíen en que efectivamente se va a proteger su identidad, le van a dar la garantía, o incluso tú puedes tener canales anónimos y las personas no pueden confiar en que ese anonimato efectivamente se va a mantener. Entonces, lo ideal es que nosotros, como Chile Transparente, no tuviéramos estos canales, pero la realidad es que en muchos países se requiere. Y a nuestro juicio, y bueno, en verdad no es solo a nuestro juicio, esto es una evaluación que nos han hecho del cumplimiento de los 3 tratados internacionales que tenemos, en esta materia nosotros estamos muy al debe, tanto en el sector público como en el sector privado, que en el fondo se toman medidas en muchas empresas, pero en el fondo es algo que se hace por iniciativa propia. Por lo tanto, en el fondo debiera haber un estatuto de protección al denunciante donde se establecieran algunos mínimos y se avanzara mucho más en esto. Yo sé que es muy polémico lo de lo que está planteando, por ejemplo, de la reforma tributaria, que es el dar como una especie de compensación, en el fondo, incentivar la denuncia a través del pago de parte, por ejemplo, de la multa o lo que se recaude. ¿Ya? Esto se ha hecho en otros países, ha funcionado relativamente bien, yo creo que es interesante explorarlo. Se ha dicho, en el fondo se ha hablado en términos muy negativos, diciendo que en el fondo esto se va a fomentar una cultura de la Gestapo, y yo creo que en el fondo no es la idea. Yo creo que la idea es que efectivamente haya un incentivo a estas denuncias porque es un excelente mecanismo de detectar estos hechos, pero se tienen que dar efectivamente también los resguardos de las que las investigaciones van a ser adecuadas, incluso cierta confidencialidad de las denuncias que se están tratando, mientras no hayan antecedentes suficientes, porque también pueden ser denuncias falsas o que la persona después no haya sido sobreseída y hay todo un riesgo reputacional que se puede pasar por delante. Entonces yo creo que obviamente hay que tener bastantes resguardos también para que esto funcione bien. Muchas gracias, María. Y Juan, antes de darte la palabra, Magdalena, pregunta asociada a lo que nos comentaba María, para que lo considere en tu respuesta, ¿qué tan efectiva es la protección al denunciante? ¿Por qué no existe una confianza? ¿Tendrá miedo que vengan represalias? ¿No hay una confianza en un canal de comunicación que realmente dé garantías de confidencialidad, de que se respete el anonimato, etcétera, etcétera? Gracias, Magdalena, por la pregunta y te dejo, Juan, con la respuesta. Sí, bueno, yo creo que la respuesta de María fue súper completa. Yo solamente quería decir que a partir del trabajo que hicimos y que Sebastián participó el año pasado de más de 20 oficiales de cumplimiento con experiencia práctica, hay varios aprendizajes interesantes. Yo diría que uno clave es la consulta a las partes interesadas, porque muchas veces estos canales se diseñan y la persona que la diseña le puede creer que para él es una línea que da garantías de accesibilidad, legitimidad y confianza, pero eventualmente al grupo de interés no le parece así. Entonces lo importante es idealmente tener relación con las partes, puede ser con los trabajadores, con los contratistas, con los proveedores, y juntos construir la línea, ¿ya? O ver qué herramientas se requieren para que la línea sea confiable, ¿ya? Y a veces hay cosas que son increíbles, por ejemplo, si el comité de ética que revisa la línea está constituido solamente por hombres, probablemente una mujer no se va a atrever a hacer una denuncia de acoso sexual. Entonces, si uno tiene una relación previa con las mujeres y puede conocer su visión al respecto, probablemente va a modificar el canal o ciertas estructuras para permitir que fluya la información, ¿ya? Lo que sí hay evidencia también, Sebastián, es que las líneas de denuncia favorecen la sostenibilidad corporativa. Le permiten a la empresa conocer qué está ocurriendo
y como dijo María, ojalá sea una excepción sobre la cual hay que actuar, ¿no es cierto? Todas las empresas, todos los grupos humanos, todas las personas estamos afectas a caer en actos de corrupción y por lo tanto lo importante es poder detectar y prevenir. Ahora, así como esto tiene una gran responsabilidad para la empresa, que está exponiendo a una persona que hace una denuncia, que favorece a la empresa, o sea, hay un deber importante de protección, también para el servicio público y especialmente al Poder Judicial le corresponde un estándar bastante exigente en términos de, por una parte, proteger a ese denunciante. Hemos sabido, ¿verdad?, que hay casos en los cuales se han efectuado delaciones que después se conoce todo el contenido de la denuncia, eso no puede ser, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber un mayor control ahí. Y por otra parte, es importante lo que decía, vinculándolo con lo que decía la María antes, que los tribunales puedan valorar la existencia de sistemas de cumplimiento efectivo, ¿ya? Porque de otra manera el mensaje que se manda es que no son relevantes a la hora de valorar. Obviamente, eventualmente no va a generar una exención de responsabilidad, pero sí debe ser considerado como un atenuante, debe ser valorado, y probablemente los jueces también tienen que capacitarse en lo que constituye un sistema de compliance efectivo para poder valorarlo. Solo para terminar, la Comisión del Mercado Financiero el año pasado incluyó esta figura del denunciante. Hay un premio que establece que puede ser desde el 10% de la multa en adelante, con un límite creo de 35.000 UTM, un límite bastante alto. Hasta el momento no hemos conocido, al menos públicamente, algún proceso en el que se haya utilizado. Yo creo que de todas maneras es conveniente y pienso en un caso extremo en el que la persona no se atreve a denunciar dentro de la empresa y recurre a la autoridad. Y al menos la experiencia en Estados Unidos es bastante positiva. O sea, muchos de los casos se conocen y se desarticulan gracias a una persona que efectúa una denuncia anónima. Exacto, no sé si puedo agregar algo, Sebastián, una pregunta del chat que me llamó la atención. Adelante. Que pregunta por la noción de bien común, ¿ya? ¿Qué tiene que ver la ética y todo esto que estamos conversando con el bien común? Yo creo que es clave, ¿ya? Yo creo que hoy día el tema de la ética también se expande a la relación con los grupos de interés, ¿ya? No solamente a mi relación con un agente estatal, ¿verdad? Una autoridad, sino que también a cómo se trata a los proveedores o a los consumidores y a los trabajadores. Entonces, es interesante replantear una visión desde la empresa que busca generar valor para todos los grupos de interés, que busca promover el bien común y en el cual es importante detectar esta falta de la corrupción porque finalmente terminan afectando el propósito de la compañía y también terminan afectando al grupo, al equipo de trabajo, ¿ya? O sea, cuando uno estudia los casos que han ocurrido, se ve que la gente que trabaja en los equipos termina sumamente dañada. Entonces, una manera de evitar ese daño propio y a mis pares es denunciar tempranamente cuando hay actos de corrupción. Exacto. Ese es un comentario que deja Nelly Petit, que nos está viendo desde LinkedIn, y en el mismo sentido también Mónica Navarrete nos da unos buenos aportes desde la perspectiva de cómo integrar todo ese ámbito cultural en la construcción de una cultura, una formación, un propósito más visible y material. ¿Puedo agregar algo? Absolutamente, María. Creo que otro de los valores de los canales de denuncia es que le permiten a las propias empresas mejorar también su gestión de riesgos. Porque en el fondo puede haber algo que tú no hayas visto y que te empieza a aparecer en los canales de denuncia. Entonces yo creo que es muy interesante esa revisión que se puede hacer constantemente de qué me está llegando por los canales de denuncia para entender en el fondo dónde están mis mayores riesgos y que quizá los procedimientos o las herramientas, mecanismos que tengo para prevenir no están funcionando o quizás las personas no están lo suficiente informadas. Yo creo que eso también es muy relevante y son temas míos, pero yo creo que sería súper interesante también que a veces dentro de esta transparencia y mayor difusión de información de las empresas sería interesante que esa información cada cierto tiempo la difundieran. Yo no estoy diciendo nombres, no, sino diciendo, miren, hemos recibido tantas denuncias en este tiempo, se han referido a estos temas, estas han llegado tantas a sanciones, las otras no, hemos realizado esto, porque también es parte en el fondo de darle la confianza a las personas de que efectivamente esta cultura de integridad y todos estos mecanismos, herramientas, etcétera, que tenemos se están tomando en serio y funcionan. Entonces, yo creo que eso también, los canales de denuncia también le sirven a la propia empresa para prevenir en el futuro detectando riesgos nuevos que quizás a veces no vemos. Oye, y les dejo una pregunta. ¿Cuál es el factor de la regulación en la consecución de ese principio? ¿Es positivo? De alguna forma, lo pregunto por el caso de Alemania. Alemania, la expresidenta Merkel le dio un plazo a las empresas de 2 años, Juan, yo creo que esto se maneja bastante bien, para que iniciaran sus procesos de debida diligencia en derechos humanos, ¿verdad? Y en definitiva abrieron un plazo para que las empresas asociaran sus procesos de compras hasta un segundo nivel
en su cadena de producción con expreso levantamiento de riesgos en materia de diligencia y de derechos humanos. Pasaron los 2 años, digamos, y se hizo un levantamiento de información y se dieron cuenta que las empresas no habían reaccionado como ellos estimaban. Entonces, básicamente, ¿qué lo que hicieron? Fue redactar una ley que obliga a todas las empresas alemanas y hasta un determinado nivel de su cadena de producción, la debida diligencia obligatoria en sus procesos de compra. Autorregulación o regulación, ¿qué es lo que es una combinación? ¿Para dónde va el camino? ¿Qué efecto tienen ambas? Ya tocó Juan también 461, María, distintos tratados internacionales que Chile ha suscrito y que dan bajadas a leyes que tienen que ser aplicadas en el ámbito privado, pero también el propósito y la gestión de la cultura tiene que ver con una autorregulación, con generar un sentido de lo que estamos haciendo, a través de procesos, a través de controles, a través de conversaciones, entrenamiento, etc. No sé, María, Juan, es que... Yo creo que son ambas. O sea, yo insisto en que para mí el tema regulatorio es como el piso, es como el desde. Y obviamente ayuda a cambiar las culturas. No es que cambie la cultura de un día para otro, pero empieza a dirigir los esfuerzos hacia un lado. Entonces, yo la verdad es que creo que la regulación es importante, especialmente en ciertos ámbitos, por algo tenemos sectores más regulados. Creo que nosotros como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas que para nosotros son deseables. Entonces, si tenemos proveedores del Estado, para nosotros es deseable que cumplan con sus obligaciones laborales, que cumplan con ciertos estándares en empresas de derechos humanos, en diversidad quizá, etcétera. Bueno, integridad, por cierto. Pero yo, para mí, siento que eso es el desde. Lo que pasa es que muchas veces, como tú pones el ejemplo de Alemania, cuando existen como esa falta de cambio, cuando tú tratas de poner incentivos más bien de la autorregulación y no existen, lamentablemente yo creo que uno tiene que ir hacia la regulación si es que efectivamente como sociedad consideramos que es algo extremadamente, o sea, muy relevante y que es hacia allá a donde queremos ir. Entonces yo creo que al final esto es como el clásico garrote y zanahoria en distintos aspectos. Uno trata como de impulsar, pero si no se puede de manera natural, se trata como de generar los cambios de manera más rápida a través de ciertas regulaciones y ciertos incentivos. Pero sabemos que eso no siempre ocurre. O sea, para mí, por ejemplo, pensando en otro sector, que no son las empresas, los partidos políticos se hicieron cambios muy relevantes, muy resistivos, muy relevantes en el año 2016, y no hemos visto que eso haya tenido un efecto. ¿Ya? El cambio cultural ha sido tan contracultural, ha sido tan lento que estamos en el año 2022, 6 años después de esos cambios legales, y estamos viendo que los partidos políticos siguen en la confianza en el piso. Entonces, claramente, al menos en eso no tuvo efecto. Entonces, yo creo que es un poco esto, y a veces en muchos temas es ensayo-error. Yo creo que lo más importante es la implementación. Muchas veces establecemos reglas, establecemos procedimientos, pero a veces no son adecuados. Entonces, por ahí yo encuentro que es donde las empresas y el sector privado en general, los gremios tienen que tener un rol relevante en, con su expertise, tratar de que esas regulaciones, la implementación sea adecuada, cuando no está siendo adecuada, ¿por qué? Y yo creo que muchas veces nuestro déficit es que en la implementación nos quedamos al debe. No revisamos, no supervisamos, o sea, no revisamos cómo está funcionando, por qué no está funcionando, por qué no pasó esto, por qué no se cumplió con el objetivo deseado y enmendar rumbo rápidamente. Los canadienses tienen, no en todas las leyes, pero tienen en varias leyes un sistema de que cada 5 años revisan si se cumplió con los objetivos, si funcionó, cómo se implementó, para ver qué cambios hay que hacer o si hay que derogar la ley. Yo creo que ese es el mundo ideal, o sea, que nosotros tuviéramos como eso de avanzar en estar generalmente revisando cómo nuestra implementación. Pero bueno, yo insisto nuevamente en que para mí son ambas. Para mí el marco regulatorio es el piso, es el desde, y de ahí para arriba se deshacer. Oye, muchas gracias María. Juan, y desde la perspectiva de la autorregulación y regulación, porque están, como nos dice María, están también combinadas y relacionadas. Y voy a la 461, que yo creo que es un tema bien central en la forma en que las empresas tienen que empezar a comunicar y... ¿Perdón? ¿Me escuchas, Juan? María, me quedé pegado yo, ¿o fue Juan? Juan. Ah,
Juan, bueno, entonces, María, te dejo Ahí está. una pregunta que se responde por sí sola, que te la deja Luis Miranda, aprovechando tu comentario final y mirando la experiencia que reflejaste de Canadá, si apoya Chile Transparente los esfuerzos y desarrollos de prestigio que genera el cumplimiento y accountability. Bueno, Sí, total. Y voy a pasar un rato de aviso, me van a perdonar, pero a fin de mes, de hecho, vamos a lanzar junto con Classroom TV una plataforma para una escuela de integridad para empresas. Hoy día trabajamos con empresas grandes, también nos encantaría trabajar con pymes y medianas empresas para efectivamente ir en el fondo avanzando en este círculo y estas culturas de integridad. muchas gracias, María. Juan, oye, te voy directo a la pregunta, no te voy a hacer la introducción. ¿Mayor inversión en ESG es equivalente o eventualmente equivalente a mayor retorno en inversión de partes interesadas? Y segunda pregunta, greenwashing, proyecto de ley, ingresó a discutirse hace poco. Deutsche Bank allanado por decir que hacía mucho más de lo que realmente gestionaba su empresa. Sí, yo creo que la regulación hoy día está bien la regulación, Sebastián. Yo creo que tenemos una serie de nuevos delitos que se han incorporado al catálogo que ni siquiera han sido testeados. Hay una discusión de un código penal del empresario, o sea, hemos ido súper lejos en criminalizar la actividad empresarial y la verdad que por el momento no. Yo creo que como dijo la María, la clave está en la implementación. Yo creo que hoy día los gremios tienen un rol muy relevante de darle una nueva forma a lo que es la autorregulación, ¿ya? Que viene un poco de capa caída, ¿no es cierto?, porque no se ejerció de la manera eficaz como se lo debía haber hecho. Nosotros hemos visto hoy día que hay gremios que están estableciendo sistemas de control de buenas prácticas externos, robustos, independientes. O sea, yo creo que por allá hay que avanzar, ¿ya? El tema del greenwashing, yo creo que hoy día con la norma de ESG de la Comisión del Mercado Financiero van a tener potestades para sancionar a aquella empresa que declare algo que en la práctica no tiene, ¿ya? Yo esperaría ver cómo se cumple la norma, las brechas que genera y la comisión tiene potestad para hacerlo. Entonces no lo veo hoy día que sea como un tema indispensable de una nueva legislación. Y en materia de generación de valor está bastante probado. El profesor Eccles tiene varios estudios de la Universidad de Harvard que ha demostrado sistemáticamente en el tiempo que las empresas que invierten en ESG tienen un mayor retorno financiero, básicamente producto de la resiliencia en sus cadenas de suministro, de la reputación corporativa, de la retención de talento. Y hoy día están saliendo los estudios que, complementando lo anterior, dicen que efectivamente aquellas empresas que ponen los temas de ESG como materialmente relevantes, o sea, aquellos que están enfocados en los temas más relevantes de ESG, son las que generan un mayor retorno, ¿ya? Entonces hay bastante evidencia y yo concuerdo con María, estamos en el momento de la implementación, de mostrar avances, de transparentar, también de que la sociedad civil escrutine mejor esos resultados y juntos vayamos construyendo una cultura de ética e integridad que, como hemos visto, no es ni exclusiva responsabilidad del sector público o privado, sino que de todo un país que debe avanzar conjuntamente en esa línea. Oye, muchas gracias Juan por la respuesta y además qué buen cierre de este conversatorio. Ya estamos en el tiempo. Yo creo que el mejor KPI de estas actividades es cuán rápido se pasa. A mí se me pasó volando. Me encantado quedarme mucho rato más. Y quiero agradecer sinceramente a los participantes, porque en realidad no alcanzamos a mirar todo lo que nos mandaron, pero agradecemos que hayan estado atentos, que hayan interactuado, porque justamente la gracia de ir fortaleciendo el propósito, digamos, es también generando espacios de conversación, lo cual se agradece mucho. Entonces, a ver, déjenme mirar acá que acaba de llegar algunos. Bueno, acá llegan felicitaciones y agradecimientos de distintos espectadores de este webinar. Fernanda, Carlos, Alejandra, Juan, María, a toda la UNCAC, la Alianza Anticorrupción y la Cámara de Comercio de Santiago, les damos muchas gracias por haber organizado este espacio. Y nada, desearles una excelente semana. No sé, Juan y María, si quieren señalar algo al final para cerrar, pero de nuestra parte, muy agradecidos de su tiempo y sus palabras que de todas maneras contribuyen a lo que muchos de nosotros estamos promoviendo, tanto en el ámbito público como privado. Solo agradecer, Sebastián, la oportunidad y a todos los que nos han seguido, recomendarles que aborden el tema de la ética, que sean agentes de cambio, que lo generen espacios de reflexión en su equipo de trabajo. Así vamos avanzando poco a poco, pero con grandes esperanzas. Sí, yo también, nada, agradecer, de verdad que estos espacios son muy interesantes, muy útiles y siempre disponibles para seguir aportando en esta materia.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y nada, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.